este texto que nos han enviado del patrimonio histórico, una página de oración de Jaime, pero se me quedó aquí en secretaría y entonces no la pude pues meditar, pero muy bonita. Si alguien quiere centrar la oración ahí, genial. Pero en este tema que estamos meditando, en este proceso pedagógico de la fe que estamos haciendo, iniciamos una nueva parte, una nueva etapa, después de haber como ahondado ante los deseos de nuestro corazón que pudieron alegrarnos o desconcertarnos o avergonzarnos, y que sin embargo el Señor ha iluminado, haciéndonos descubrir que en lo más profundo de cada uno de nuestros deseos está el deseo último, que es el deseo de Dios. Seamos o no conscientes, es así. Y este momento supone que descubrir que detrás de cada uno de los deseos de nuestra vida hay también escondido, o más o menos, un miedo. Y yo partía de este texto que hemos meditado en la liturgia de la Carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículos 14 y 15, donde se dice cómo reacciona Jesús ante el miedo y lo que Él ha conseguido para nosotros. Dice así: puesto que los hijos son de carne y sangre, Jesucristo también compartió esa condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, que es el diablo. O sea, al morir Él venció a la muerte, que es el instrumento del diablo, del mal. ¿Por qué? Y es aquí donde encuentro mucha luz. Así, Él muriendo, así liberó a los hombres que estaban toda la vida esclavos del pecado. Liberó a los hombres que por miedo a la muerte vivían día tras día esclavos del pecado. Ese miedo que tenemos a morir, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene miedo a morir físicamente, morir que se acabe esto, morir que llegue la funeraria. Pero hay un miedo a morir en la vida cotidiana que es mucho más fuerte que eso. Morir a mi opinión, morir a la opinión que tengan los demás de mí, morir a mi comodidad, morir a cualquier cosa que sea contraria a mi yo, a mi egoísmo. Ese miedo es el que nos esclaviza, y es como la cara que entendía yo nos teníamos que detenernos en descubrir a qué es a lo que yo le tengo miedo y cómo reacciono ante eso. En la palabra de Dios, de principio a fin, hay muchísimas experiencias, descripciones, situaciones en las que se habla de tuvo miedo, se atemorizó, se turbó. En todos los relatos de vocación aparece un momento donde hay ese temor religioso, que así se llama, y comentan los que saben, yo no me he puesto en la tarea, pero comentan que los que saben que en la Biblia está escrito 366 veces no temas. Y es muy interesante eso, 366, porque como hay años bisiestos, este no es. Entonces también para el año bisiesto hay un no temas para cada día. Y pues es muy bonito, o sea, que yo me descubra con miedo, me da la posibilidad de escuchar de Dios, no temas. Y es que necesitamos escucharlo, porque el miedo es algo que es muy instintivo. Hay una diferencia entre el miedo, que es que te lo provoca algo que te amenaza, y frente a eso podemos reaccionar de muy distintas maneras. Hace muchos años estaba todavía en mi casa, y nos pasó, algunos conocen la casa nuestra de Buenos Aires, la casa de los Ganos,
Y la casa empieza con un zaguán, un corredor muy estrecho, estrechísimo, de 2 baldosas o 2 y media. Y después de eso empieza la casa en sí. Y estábamos mis hermanas y yo un día a la madrugada, habíamos estado conversando, oyendo musiquita, y de pronto pues no había nadie más en la casa. Mi hermano se había ido ya al segundo piso a dormir y estábamos nosotras 3 nada más. Como tipo 2 y media de la mañana, oímos que meten la llave en la puerta de la casa y abren. Cuando uno no espera a nadie a las 2 y media y abren con llave, el susto es mucho. Y entonces cada una de nosotras, de mis hermanas y yo, reaccionamos de una manera muy distinta. Hilda se paró y salió como a enfrentarse con quien fuera. Y Beatriz, que estaba estudiando en la Universidad de Antioquia en ese entonces, agarró una piedra que cuñaba una puerta y salieron de la sala para ir hacia el zaguán ese que estaba oscuro porque ya estaba apagada la luz, a ver quién era que estaba entrando. Y yo me devolví a apagar la radio como que no quería que hubiese música en un momento tan desesperante, ¿no? Cada una reaccionó de una manera muy distinta. Casi matamos a mi hermano, que era el que estaba entrando. El caso es que siempre nos hemos reído con mis hermanas de la reacción. El miedo cada una hizo de una manera distinta. Yo muy sensata me quedé de última apagando la radio. Y esta mañana me reía pensando en eso, porque esa es una reacción que es instintiva, pero hay un temor que dice la Biblia, un temor del Señor que se aprende. Y entonces es muy distinto del miedo, muy distinto, porque a uno no le enseñan a tener miedo, sino que uno siente que algo lo está amenazando. Pero el problema es que si yo reacciono también de esa manera instintiva ante lo que Dios me propone, ante lo que Dios está destinando mi vida, a lo que me llamo, entonces voy a tener problemas. Y pues el texto base para la oración de esta semana es Lucas 1, desde el versículo 5 hasta el 38, que es el momento en que hay 2 anunciaciones, la anunciación a Zacarías y luego la anunciación a María. En ambos aparece este tema del temor, del miedo. Dice en la primera parte, cuando Zacarías está allá en el templo que le toca ofrecer y se le aparece un ángel, dice que se turbó, Zacarías se turbó y el miedo se apoderó de él. Se turbó, hasta ahí no era mal la cosa, porque la turbación ante la presencia de Dios, ante la acción de Dios, realmente te pone delante de un misterio que te da un cierto vértigo de qué es esto. Esto es muy grande, esto es maravilloso. Pero aquí está el problema, cuando el miedo se apoderó de él. Seguramente todos hemos tenido momentos en nuestra vida o situaciones en las que nos hemos quedado como bajo el poder del miedo, se apoderó. Lo que decía de la carta de los Hebreos, y que por miedo a la muerte vivían de por vida esclavos. O sea, cuando se apodera un miedo, el miedo a perder mi posición, el miedo a perder la aprobación de los otros, el miedo al sacrificio, al esfuerzo que supone también el amar a los demás. Si eso se apodera de mí, estoy perdido. Y ahí me parecía a mí encontrar la reacción suya frente a ese miedo es de desconfianza, una desconfianza desafiante. Desafiante porque lo que le dice al ángel, después de que el ángel le ha anunciado que su oración ha sido escuchada, pues ya lo leemos ahí, ya lo conocemos el texto, pero lo que él pregunta es, ¿quién me asegura que va a suceder eso que dices? ¿Quién me asegura?
Yo creo que sí hay a veces en nuestra vida esa especie de cálculo. Lo que Dios está diciendo, yo sí soy capaz de vivirlo. Esta llamada que me ha hecho en ejercicios, en aquel momento de oración, sí es posible realizarse, porque es que yo calculo, ¿no? Saco la billetera y empiezo a mirar y digo, yo no tengo con qué. Y eso pues puede suceder en muchos sentidos. Porque yo me quedo paralizada y no cambio de actitud frente a esa persona que me mira mal o a la que yo miro mal. Porque me paralizo y no soy capaz de dar un paso. Porque ante la llamada a la misión, habiéndola entendido, habiendo incluso deseado que los demás conozcan a Dios, ¿por qué no doy un paso para abrazar esa misión que tengo? Porque me paralizo y no tengo creatividad para realizar lo que Dios quiere. Pues es un miedo que me paraliza porque yo calculo que no tengo con qué. Es decir, Isabel es viejita y estéril, hemos hecho todos los métodos que se podían hacer para tener un hijo y no, ya se acabaron las posibilidades. Entonces desafío, ¿quién va a ser capaz de eso? Pero esta bendita comunidad, ¿cuándo va a cambiar? Es que no tenemos con qué. Por más que nos miro, veo que no hay con qué. Y Dios está anunciando algo. Entonces, pensaba también en ese miedo que hace enmudecer, ¿no? Porque ahí va a estar la diferencia entre María y Zacarías. Hay un enmudecimiento, un enmimismamiento, o sea, yo me quedo dentro de mí pensando mis cosas y no entro en ese diálogo que Dios me propone. ¿Se acuerdan en aquel banquete en el que no llegan los invitados y entonces se van a traer a toda la gente de fuera, ¿no? A los cruces de los caminos, los que estén por ahí? Cuando después ya están en el banquete y el Señor entra, encuentra uno que no tiene traje. Es un poco curioso que a ese no tenga traje y nosotros sí, porque se los trajeron de los caminos, de lo que estaban. Los que venían del campo, los que estaban perdiendo el tiempo, no tenían traje. Porque el Señor se fija en uno que no tiene traje. Tiene que haber un traje que era posible tener. Tiene que haber una gratitud, un arrepentimiento, una alegría de haber sido invitado que este sujeto no tiene. Pero lo que me llama mucho la atención ahí es que el Señor le habla, le pregunta, le dice, ¿por qué no tienes traje? Dios entra en un diálogo y él reacciona enmudece, ni siquiera dice, no habla, sino enmudece. Cuando Dios me llama al diálogo con él, yo respondo, porque de ese responder a ese diálogo es donde viene que realmente Dios quita cualquier barrera que haya para realizar su plan. Para María no fue más fácil la propuesta, la anunciación que se le hacía, no era más fácil que la de Zacarías. No dijo, claro, sí, yo calculo y más o menos tengo con qué realizar eso. No, María quedó muy conmovida, se turbó, también se traduce así, se turbó, o sea que es lo mismo que le pasa a Zacarías, pero esto nos lo decía Ismael, ahí que anda con su Nuevo Testamento en griego, ¿no? Uno se queda con ganas, pero yo no llego a eso, pero él dice que la expresión es muy fuerte, dice, fue arrojada en la turbación. No dice que ella se quedó arrojada en la turbación como dice de Zacarías, que se apoderó el miedo de él. Aquí dice que es que la cosa es tan grande que María es como empujada, como arrojada en esa turbación. Pero María no desafía, no exige pruebas. María espera que Dios lo diga todo. María confía en aquel que le está
proponiendo, que le está anunciando. De hecho, Isabel, allá en el versículo 45, le va a decir justamente esto: feliz tú porque creíste que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte de Dios. Esta es la diferencia. María cree. Cuando ella interviene es para preguntar cómo lo debe hacer. O sea, eso se va a cumplir. ¿Qué quieres que haga yo? María se fía totalmente y se dispone para hacer el cómo le diga el ángel lo que tiene que hacer. O sea que hay un miedo que me lleva al pecado, lo que decía antes la carta a los hebreos. Hay un miedo que es el fruto del pecado, que es lo que pasa con Adán y Eva, pues que leeremos también en estos días, cuando se rompe con esa voluntad de Dios, cuando entra la desconfianza en lo que Dios me ha dicho, ¿no? Porque en la conversación con la serpiente eso es lo que sale. No es verdad que Dios les prohibió comer, ¿no? Ya le viene una mentira que les va a esclavizar. Y entonces ahí entra la desconfianza. Claro, Él les dijo que no comieran de eso porque Él sabe que si ustedes comen de eso, tendrán el conocimiento. Y es desconfiar, porque yo siempre me imagino esto así. O sea, hubiesen hecho sin problema si Eva dijese: oigan a Dios, vea, aquí me están diciendo una cosa muy rara de ti. Pero no, ella deja que la desconfianza que le viene de fuera le anide en su corazón. Y hay un miedo que viene también como del desconocimiento y de la falta de humildad. Un miedo porque hay desconocimiento de Dios. A Zacarías, que es un hombre muy cumplidor de la ley, así lo dice, pues así lo describe Lucas, le falta esa humildad para reconocer que Dios puede realizar lo que Él quiera y que eso es bueno. Hay un miedo que también tiene que ver con esta no humildad, que es el de Herodes, que es el miedo a ser destronado, el miedo a que mi yo no tenga la última palabra, no quede por encima. Qué distinto si el Señor nos regalara también a nosotros esta confianza radical en la que no cabe el temor. La expresión es muy bonita en 1 Juan 4:18. Dice: el amor echa fuera el temor, lo expulsa, como la luz expulsa la oscuridad. La oscuridad no se quita porque uno empiece a echarla o porque quiera sacarla, no, la oscuridad desaparece cuando entra la luz. El amor expulsa el temor, lo echa fuera. Es tan contrario que no pueden estar juntos en el mismo corazón en el mismo momento. Entonces la invitación justamente es a identificar aquello que en mí provoca el temor, porque detrás de ese temor hay algo que no conozco de Dios. Hay una imagen distorsionada de Él. Terminaba con esta expresión tremenda de Mateo 25, 24, 25, cuando en la parábola de los talentos se presenta el último, el que no hizo nada con lo que le había encargado el Señor, el talento. Y entonces queda clarísimo, dice: yo tuve miedo porque sé que eres un hombre exigente, y el Señor le dice: o sea que sabías eso, pues con mayor razón tendrías que haberlo aprovechado. Detrás de la imagen torcida que yo tengo de Dios hay un miedo, y entonces es una llamada muy grande a ese conocer el rostro verdadero de Dios, el suyo, el que no está distorsionado, porque es lo único que me hará vivir en la confianza de la obediencia, en la confianza amorosa, como María,
que acoge con un gozo muy grande, llena de gracia, acoge eso que la desborda, que la trasciende infinitamente, pero que Dios, que es Dios, que no tiene imposible poder realizar.